Bueno, continuamos entonces con 2 Corintios capítulo 11, desde el 21 en adelante hasta el versículo 33. Y dice su palabra, esto lo habíamos leído ya la semana pasada, pero lo volvemos a leer. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajo, más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Eterno Dios, te pedimos que nos guíes en todas estas cosas, Señor, y nos enseñes a través de tu palabra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y seguimos con la defensa de Pablo, de su ministerio. Habíamos visto la vez anterior cómo a Pablo directamente lo trataban como loco por actuar como él actuaba. Pero él había dejado bien en claro que los locos eran otros. Los locos eran aquellos que permitían que se los despojase, permitían que venga alguno y los tratara como mercadería, que los esclavice, que los devore. Pablo les dice claramente a los corintios, ustedes me consideran loco a mí, pero la falta de cordura es de ustedes, que permiten que sucedan todas estas cosas en su iglesia y que ustedes sean entregados como mercadería para servir a otro evangelio, como ya les había dicho. Y habíamos visto cómo eso se asemejaba hoy en día a situaciones que se repiten desgraciadamente en distintas iglesias, en distintas comunidades. Y Pablo sigue, y habíamos terminado la vez anterior diciendo que Pablo decía, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Como que Pablo dice, tendría que haber sido más duro con ustedes. Quizás recordando el principio de la iglesia en Corinto, que se relata en Hechos 18, como Pablo predicó allí, estuvo un tiempo extenso con ellos, les dedicó quizás más tiempo, una de las iglesias a la que más tiempo les dedicó en enseñanza, en estar con ellos, una de las iglesias con las que más sufrió también, porque fue perseguido, hubo un alboroto muy grande allí en Corinto también, que se puede leer en Hechos 18. Entonces, Pablo dice, bueno, ustedes quieren esas cosas, buscan esas cosas, quieren esas cosas, bueno, yo me voy a comportar ahora como un loco y voy a enlistar algunas de esas cosas por las que sufrí por causa de ustedes. Pero
Pablo estaba pensando más que en lo que él había sufrido, en aquellas razones por las cuales él había sufrido. Aquellas razones por las cuales él había sufrido y que les habría contado seguramente a los corintios. Él seguramente les contó a los corintios cómo pasaron esas cosas en los testimonios, en las horas de charlas, en las horas de enseñanza, todas aquellas cosas a través de las cuales todos esos sufrimientos habían venido a la vida de Pablo. Y Pablo les está diciendo, ustedes tienen que comparar y ver, ustedes tienen que entender y comparar ahora con lo que yo les digo, ahora es con la palabra, porque eso está incluido dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, y nos llama a nosotros también a la reflexión, a comparar, a poner contra el espejo de la palabra de Dios nuestro propio ministerio, nuestra propia fe y el ministerio de aquellos que vienen llamándose predicadores, pastores, maestros, apóstoles y a enseñar falsas enseñanzas, a traernos falsas enseñanzas. Pablo llega al punto de decir, voy a comportarme con locura y voy a hablar de cosas que me han sucedido y de cómo yo soy más ministro del Evangelio que ellos. Pero lo dice claramente, dice siguiendo en el versículo 21. Pero en lo que otro tenga osadía, o sea, porque en lo que otro tiene osadía, lo que seguía del versículo 21, porque aquellos que venían a traer falsas enseñanzas venían desafiando la autoridad de Pablo, como aquellos que traen falsas enseñanzas actualmente también desafían la autoridad de las Escrituras, trayendo falsas enseñanzas e incluso diciendo que esas enseñanzas están basadas en las Escrituras, mintiendo descaradamente al respecto. Pablo dice, en lo que otro tenga osadía, y ahí aclara, hablo con locura. Yo también tengo osadía. Entonces dice, ¿son hebreos? Bueno, yo también soy hebreo. ¿Son israelitas? Bueno, yo también soy israelita. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Sabiendo Pablo que el mismo Señor, cuando los fariseos le dicen, nosotros no hemos sido jamás esclavos y nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dice claramente, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Diciéndoles claramente que no es el Israel de Dios el Israel de la carne, sino que es el Israel de Dios aquellos que han creído en Cristo y que han sido salvados por la sangre del Señor. Como Pablo también se los dice a los Gálatas, el Israel de Dios no es aquel Israel que por descendencia se llama a sí mismo Israel. Y son descendientes de Abraham no los que descienden según la carne de Abraham, sino aquellos que descienden de Abraham según la promesa. En estos tiempos claramente hay muchos que quieren llamarse a sí mismos hijos de Abraham, pero son hijos de Abraham no aquellos que aceptan las fiestas israelitas, que aceptan las fiestas judías, que se circuncidan o que aceptan la estrella de David como si fuera un símbolo sagrado, siendo un símbolo satánico. Los que no son esos los verdaderos israelitas, los verdaderos hijos de Dios, sino aquellos que han creído en Cristo. Entonces Pablo, por eso dice, lo voy a decir con locura, porque yo no soy hijo de Israel porque descienda de un judío, porque mi padre haya sido judío. Soy un israelita porque he creído en Cristo. Y dice, yo también soy israelita, yo también soy descendiente de Abraham. Dice, y ahí es donde empieza una defensa más clara, porque hasta ahí es como que se está comparando con los demás. Dice, son ministros de Cristo, y otra vez dice, como si estuviera loco hablo, yo más. Ellos son ministros de Cristo, yo soy más ministro de Cristo que ellos, como si eso pudiera ser real. Por eso Pablo dice, estoy hablando con locura. Se los dice claramente, los ministros de Cristo, no es que uno sea más ministro de Cristo que otro. Uno no puede ser más humano que otro. Uno no puede ser más que otro en ese sentido. Porque si Dios llamó a dos ministros de Cristo, son tan ministros de Cristo uno como el otro. No existen categorías en los ministerios de Cristo, como en ese momento estos falsos maestros querían enseñar.
Y como hoy los falsos maestros quieren enseñar, categorizando sus ministerios para poner galones en su hombro, diciendo yo soy más ministro de Cristo que vos. ¿Por qué? Porque soy apóstol, o porque soy profeta, o porque soy arcángeles, como algunos se hacen llamar, o simplemente porque acá mando yo, porque soy el pastor. No existe eso. Aquellos que son ministros de Cristo son todos ministros de Cristo por igual. Por eso cuando Pablo dice yo soy más ministro de Cristo de eso, le dice esto es una locura lo que les voy a decir. Es una locura. Pero se los tengo que decir porque yo sí, aunque soy tan ministro de Cristo tal vez como ellos, pero sí he sufrido más que ellos. Y yo he puesto más el cuerpo por el Señor que ellos. Y en esto es en donde se conoce al verdadero siervo de Dios. En esto es donde nos conocemos a nosotros mismos como siervos de Dios, como hijos de Dios. No en compararnos con otros como tales. No en decir, como decía el fariseo en Lucas 18 cuando estaba con el publicano, oh Dios, yo soy fariseo y diezmo y ayuno, no como este pecador, y se comparaba con el publicano, pero el Señor dijo, se fue justificado el publicano y no el fariseo. ¿Quién era más hijo de Abraham en ese entonces? Porque el fariseo decía que él era más hijo de Abraham. Sin embargo, aquí Pablo claramente le dice, yo sí he sufrido más. Yo sí he puesto el cuerpo verdaderamente por Cristo. Yo sí he puesto mi seguridad física por Él. Lo he dado todo por Él. Y entonces empieza diciendo, en azotes dice, sin número, y en cárceles, hablando de la vez que estuvo en Filipos predicando el Evangelio. En Hechos 16 podemos ver esto y cómo Pablo, por decir la verdad y por no tomar el halago del mundo, el halago del enemigo, Pablo se enfrenta a una situación en la cual sufrió. Dice, aconteció en el Hechos 16:16 que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. O sea que recibieron azotes por no recibir el halago, por no recibir la propaganda del mundo. ¿Qué distancia tan grande hay con estos días? ¿Qué distancia hay tan grande también con lo que pasaba en esos días? Muchos estaban esperando ser agradables al mundo, pero tanto era así que Pablo debió aclarárselo a los Gálatas. Yo no agrado a los hombres, porque si agradara a los hombres no sería siervo de Dios. Y esta chica iba detrás de ellos y le decía, estos hombres son siervos de Dios. Muchos hubieran dicho en estos tiempos, bueno, aprovechemos esta situación, esta posibilidad. Está diciendo que somos siervos de Dios, digamos, mire, hasta ella lo reconoce. Nosotros somos siervos de Dios. Sin embargo, ellos no tomaron esa alabanza del mundo, ese agrado del mundo, esa mano que te da el mundo, que te la puede dar a través de un espíritu inmundo
que de adivinación, o un espíritu inmundo a través de un político, o un espíritu inmundo a través de cualquier cosa que el mundo te ofrezca, porque el mundo entero está bajo el maligno. Primera Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, Pablo no iba a aceptar esa adulación. Y como no iba a aceptar esa adulación, echó fuera al demonio. Echó fuera al demonio. Y no le importó absolutamente nada. Pablo por ahí no sabía dónde iba a terminar, pero sí sabía que eso no iba a agradar. Y a los dueños de esa esclava no les importó nada. No les importó que esa esclava era libre ahora, no les importó que su vida iba a mejorar, que podía cambiar su calidad de vida, sino lo único que les importó es que sus ganancias iban a sufrir. Entonces llevaron a Pablo al foro para que sea castigado. Y los hicieron azotar. Los hicieron azotar. Y bueno, fueron azotados y fueron encarcelados, como dice. Fuimos azotados, en azotes sin número y en cárcel. En cárceles y en peligros de muerte. Porque fueron encarcelados en Filipos, ¿sí? Y estando en Filipos, Pablo dice, clamó a gran voz, siguiendo adelante, vamos así con el versículo, en el versículo 25. Cuando estaban en la cárcel, dice, se los aseguró en el 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Pablo dice, yo por el Evangelio, por no importarme lo que pudiera sufrir o lo que pudiera pasar por el Evangelio, yo puse el cuerpo y sufrí cárceles y sufrí azotes. Y a veces nosotros ni siquiera queremos, no podemos soportar ni siquiera la mirada de desagrado de un compañero de trabajo y callamos cuando tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio. Y callamos cuando tenemos la oportunidad de bendecir a alguien. Y en ese tiempo, aquellos que estaban enseñándole a los corintios y diciéndole que Pablo enseñaba mal y que tenían que ellos seguir las doctrinas que ellos les traían, no habían sufrido nada de esto, no ponían el cuerpo, iban a donde ya Pablo había predicado y tranquilitos entraban en la iglesia en donde ya estaba funcionando todo y ellos decían, bueno, pero esto está mal y ustedes ahora tienen que hacer esto. Pero no habían sufrido ni habían puesto el cuerpo por el Evangelio. Entonces Pablo les dice claramente esto. Yo soy más, en todo caso, soy más siervo de Cristo que ellos por esta situación. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, como vimos recién que fue. Una vez fui apedreado. Una vez fui apedreado. Y vamos a ver en Hechos 14. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Yo creo que de hecho estaba muerto y Dios lo resucitó, pero no lo dice la palabra, así que no me voy a animar a decirlo porque lo apedrearon. Muy poca gente podía sobrevivir a un apedreamiento, pero es solo un pensamiento, una especulación. ¿Por qué lo apedrearon a Pablo? Dice, y vamos al versículo 8 de Hechos 14. Cierto hombre de Listra,
estaba sentado, imposibilitado de los pies. Dice, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Fíjense, desde decirle, ustedes son dioses, a apedrearlo en, ¿cuánto? En 10 versículos. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Un día, 2 días. De, ustedes son dioses, a ustedes los vamos a matar. Y ellos creían que era Júpiter y Mercurio que habían descendido en forma de hombre, pero no creían que Jesucristo había venido en carne como hombre para salvarlos. O sea, el mundo está dispuesto a creer cualquier cosa, menos que Cristo vino, que Dios vino y se encarnó en Cristo para salvarnos. Y podemos ver en este pasaje de esta gente de Listra cuál es la actitud del ser humano y cuál fue la actitud de un verdadero siervo de Dios. Porque a veces las cosas no salen bien y a veces, en este caso no de casualidad, pero a veces hasta de casualidad no salen bien las cosas y nos dicen, que ustedes son unos genios. Y nosotros nos quedamos con la gloria. Y quizás si hubiéramos sido nosotros, y si hubieran sido los que estaban predicando en Corinto en ese momento, hubieran dicho, sí, sacrifíquenlos todos los muchachos. Total, hubieran dicho, bueno, pero si lo hacen para nosotros, nosotros se lo damos a Dios. Hubieran buscado la vuelta teológica, la vuelta espiritual para llevarse la gloria. Pero ellos no. Y Pablo les dice, yo no me voy a llevar la gloria. Y por eso he sido apedreado. Por esta razón, porque no querer llevarme la gloria, he sido apedreado. Por eso dice, yo soy más siervo de Dios que ellos, porque ellos se hubieran quedado con la gloria. Ellos se hubieran quedado con la gloria. Como ellos, cuando les gritaba la endemoniada detrás de ellos, hubieran dicho, sí, nosotros somos siervos de Dios, escúchenos a nosotros como dice ella. Pablo no lo aceptaba. Hoy lo aceptamos, hoy aceptamos que nos adule el político de turno, hoy aceptamos que nos adule el cantante de turno, hoy aceptamos que nos adule la televisión y que nos adule la corrupción, la podredumbre de los medios, que nos adulen. Y lo aceptamos y decimos, mirá, este es un siervo de Dios, mirá cómo están los medios y todos lo quieren. Es un falso maestro. Es un falso maestro. Pablo no lo hizo, no aceptó la adulación del mundo, así como no aceptó la gloria en esto, una gloria que solo es de Dios, solo es de Dios. Y a veces nos pasa que oramos, las personas se sanan o las personas reciben lo que necesitan y luego la gloria se la lleva a otro, a veces el mismo diablo. Hermanos, Pablo no se llevaba la gloria de Dios. No como esos falsos apóstoles que fueron a Corinto
ni como estos falsos apóstoles que vienen hoy a la iglesia. Pablo no se llevaba la gloria, no lo aceptaba. Dice, una vez fue apedreado, ya lo leímos, lo dejaron por muerto. 3 veces se padeció un naufragio. Y un día y una noche estaba como náufrago en el mar. Esto le pasó cuando estaba siendo llevado como preso. No estaba siendo llevado en viaje de placer. No estaba en un crucero cristiano que pasaba canciones cristianas y hacían baile cristiano y fornicación cristiana, si existiera, pero es lo que hacen. Por lo menos le ponen el mote de cristiano. Él estaba siendo llevado preso a Roma. Y en el capítulo 27, versículo 39, dice: cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave, cortando pues las anclas las dejaron en el mar y largando también las amarras del timón e izada la vela al viento de la proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, entre los cuales estaba Pablo, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, partes en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Un naufragio. Un naufragio que si leemos la tempestad en el mar, en el capítulo 27, vemos como Pablo les dijo: no zarpen porque vamos por mal camino, por malas aguas. Y efectivamente pasó eso y naufragaron y estuvieron en la tempestad durante 3 días y 3 noches sin saber a dónde ir, y terminaron naufragando. Y Pablo terminó naufragando porque iba como preso, iba como preso a Roma, pudiendo haberlo evitado tal vez, porque él podría haber evitado ir preso, pero él quería ir a Roma, no le importaba si iba como preso, él fue a Roma. Si leemos en Hechos también, como camino a Roma le fue advertido que iba a sufrir lo que sufrió, le fue advertido que iba a recibir azotes. Sin embargo, un profeta, Agabo, le dijo: aquel dueño de este cinturón, tomó el cinturón de Pablo, será atado de esta manera y será castigado. Y todos le decían: Pablo, no vayas a Roma. Sin embargo, Pablo le dijo: yo tengo que ir a donde Dios me lleva y no me importa. Fue a Roma y fue preso y naufragó. Y estuvo náufrago en el mar, con riesgo de muerte. Náufrago en el mar, con riesgo de muerte. Porque a Pablo, él no buscaba la comodidad del mundo. Él no buscaba los halagos del mundo, él no buscaba la gloria, él no buscaba la comodidad del mundo. Él no la buscaba, no le interesaba. No habló con los ancianos de la iglesia de Roma, con el pastor de Roma, para que le reservara el mejor hotel de Roma, una habitación 5 estrellas con fruta y agua Perrier. Fue preso a Roma. A predicar el Evangelio. Fue preso a Roma a predicar el Evangelio. Porque él no buscaba ni el halago, ni la gloria, ni la comodidad de este mundo. ¿Qué es lo que buscan? Los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos ministros de Jesucristo. Y luego dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación. En Hechos 9,
23, dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole de una canasta, cosa que luego lo vuelve a decir. Peligro de los de su nación. Su nación, los suyos lo buscaban para matarlo. Los suyos lo buscaban para matarlo. Él podría haberse, como hacían estos que venían a perturbar la doctrina de los corintios, ellos se apoyaban en su nación. Ellos decían: no, ustedes tienen que seguir la ley de Moisés, se tienen que circuncidar antes de ser cristianos, y después de eso son cristianos. ¿Por qué? Porque era más cómodo, porque el cristianismo en ese tiempo todavía estaba siendo considerado una secta judía, y como tal, y como el Imperio Romano aceptaba a la religión judía como una religión de uno de los pueblos conquistados, no se prohibía. Era más cómodo. Era más cómodo que decir, como decía Pablo: Jesucristo es el Rey, y desafiar los edictos de Roma. Desafiar los edictos de Roma. Entonces, que básicamente los falsos maestros decían: acomodémonos al mundo. Si tenemos que hacer alguna concesión, hagámosla, porque vamos a estar en mejores condiciones. Vamos a estar más seguros. Más seguros. Pero tampoco Pablo quería la seguridad del mundo, porque él buscaba la paz que Jesús da, cuando dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no es como la que el mundo da. Entonces Pablo no quería la paz del mundo ni la seguridad del mundo. Él quería la paz y la seguridad de Cristo. Por eso sufría el Evangelio. Por eso estos que venían a predicar falsas doctrinas no lo querían hacer así. Ellos querían sí o sí seguir con sus propias formas, y querían la seguridad que el mundo puede dar. Querían el halago, la gloria, la comodidad y la seguridad que el mundo da. Pablo no. Pablo no. Y por eso sufría. Y por eso era más siervo de Jesucristo que los demás, porque los otros, visto de esta manera, no eran siervos de Jesucristo. Como los de hoy no son siervos de Jesucristo. Sirven a su propio vientre, a su propia corrupción, como dice Judas. Peligros, dice. Y él habla: peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Ya ni siquiera eran estos judaizantes, sino también eran falsos hermanos que entraban encubiertamente a la iglesia para ver la liberalidad del pueblo de Dios. Falsos hermanos que podían denunciarlo ante las autoridades por lo que estaba haciendo, por la predicación que él hacía y por cómo predicaba y cuál era el contenido de esa predicación. En aquel momento me parece que el porcentaje de falsos hermanos era muy inferior al porcentaje actual de falsos hermanos. Hoy me parece que los falsos hermanos pululan y son muchos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Evidentemente Pablo no había sido iluminado con la doctrina de la confesión positiva, que decía: venga la prosperidad, esto es mío, yo no voy a estar enfermo. Pablo no pensaba eso como hoy en día. Pablo no usaba la confesión positiva, porque eso es una artimaña del diablo para engañarnos. Pablo aceptaba la voluntad de Dios, y si estaba enfermo, estaba enfermo, y si tenía hambre, tenía hambre, y si tenía sed, tenía sed, y si estaba desnudo, estaba desnudo. ¿Le gustaba? Creo que no.
como a ninguno de nosotros. Pero él no decía, cancelo las palabras, tus palabras y no voy a estar desnudo. Cancelo la enfermedad y no voy a estar enfermo. Eso es brujería. Eso es el Newsot, es una corriente ocultista, nacida a mediados del siglo XX. Nacida mucho antes, pero popularizada a mediados del siglo XX. Es ocultismo. Ocultismo que se metió dentro de la iglesia. Ocultismo que se metió dentro de la iglesia. Y Pablo estaba fatigado, desvelado, con hambre, con sed, en ayuno, con frío y desnudez. Pablo no conocía la confesión positiva. Habría que predicarle. No creo que estos que predican la confesión positiva fueran a Roma a predicarle a Pablo. En las condiciones en que fue Pablo, por lo menos, ¿no? Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Estaban enfermos. O sea que alguno enfermaba. No cancelaban la enfermedad, ni el cáncer, ni la carie, no cancelaban el resfrío. Se enfermaban. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo sufría la indignación de aquellos que eran sacados del Evangelio, que se apartaban del Evangelio por las falsas enseñanzas. Por las falsas enseñanzas. Pero Pablo dice luego, si es necesario gloriarse, yo me voy a gloriar en mi debilidad. En mi debilidad. En mi debilidad. Porque como diría en otro lado, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Sabe que no miento. Claro, ellos tenían la palabra de Pablo en todas estas cosas. Todavía no se había escrito Hechos. Probablemente. O probablemente sí, pero no les había llegado. Pablo recién estaba escribiendo esto y Lucas estaba tomando notas antes de escribir esto. O sea que el libro de los Hechos no estaba difundido ni estaba escrito. Entonces ellos conocían todas estas cosas por las conversaciones que habían tenido con Pablo, las veces que habían hablado con Epafrodito, las veces que habían hablado con Lucas, y Lucas les había contado las cosas que habían pasado. Y creían, y Pablo le dice, yo no les estoy mintiendo, verdad digo en Cristo, no miento. Todas estas cosas fueron así, y yo estoy como estoy, y ahora tengo que defender mi ministerio. ¿Por qué? Porque yo no quiero el halago del mundo, no quiero la gloria del mundo, no quiero la seguridad del mundo, ni la comodidad del mundo. Por eso soy un siervo de Cristo, porque no quiero agradar al mundo. Si no, no sería siervo de Dios, como dice Gálatas 1:10. Y en el versículo dice, ahí está el episodio de Damasco que leímos recién. En Damasco, el gobernador de la provincia de Rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Pablo, y ahí estaba hablando de las cuestiones que físicamente había sufrido. La semana que viene vamos a ver las cosas que espiritualmente Pablo muestra para decirles, yo soy un siervo de Dios y a mí lo que me importa es la gloria de Dios. Pablo dice, para decirles esto tengo que pasar por loco, porque una persona cuerda de estas cosas ni siquiera las dice. Pero a aquellos que son cuerdos no hace falta que se las digan tampoco. Y los corintios se creían cuerdos, pero aceptaban a los que buscaban la gloria de los hombres, a los que buscaban la comodidad del mundo, a los que buscaban la seguridad del mundo y a los que buscaban el halago del mundo. Pablo no era así. Eterno Dios, te agradecemos por tu gran amor y tu misericordia, porque en ti podemos confiar, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás buscando de nosotros, Señor, que te sirvamos como tú anhelas que te sirvamos, Padre Celestial. No
bajo las condiciones del mundo, no bajo el agrado del mundo, no bajo el agrado de los hombres, sino, Señor, bajo tu agrado, Padre Celestial, y en tus condiciones. Haz esto en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.